Seminario esta semana. Si no tuvieron todavía seminario, fíjense, están los cronogramas ya puestos desde la semana pasada, qué días y en qué horario les toca tener el seminario, pero todo el mundo tiene que tener seminario esta semana. Los trabajos prácticos van a dar comienzo la semana que viene. Para ello, presten especial atención porque desde Bedelía me están teniendo que pasar las clases, los grupos que le va a corresponder a cada horario. No va a tener obviamente trabajos prácticos todo el mundo la semana que viene, pero sí va a haber una importante cantidad de alumnos que va a tener trabajos prácticos. Cualquier duda, nosotros nos vemos mañana. Yo voy a hablar ahora cuando termino la clase con ustedes, con la gente de Bedelía, a ver si ya me pudieron organizar más o menos algo, ¿sí? Y yo ya les puedo ir adelantando por lo menos mañana, cuando tengamos nuestra otra clase sobre el tema de trabajos prácticos. Para trabajos prácticos se les va a dejar un cuestionario de preguntas que tienen que resolver. El tema de trabajos prácticos son valores normales de las variables bioquímicas. No van a encontrar el material en los libros que yo recomendé. Por lo tanto, para ese práctico en particular, mi consejo es que recurran a internet para ir contestando las preguntas, ¿sí? De igual modo, no se preocupen, cualquier inconveniente que tengan con alguna respuesta, durante el trabajo práctico el docente les va a ir corrigiendo y les va a ir explicando cada una de las cuestiones que por ahí no hayan encontrado o no hayan contestado correctamente, ¿sí? Pero la idea es que hagan el intento y más o menos puedan encontrar algunas respuestas a esas preguntas. Yo me voy a encargar personalmente de dejar mañana ya el trabajo práctico en fotocopiadora y voy a poner en cartelera donde deje el trabajo práctico para que ya vayan teniendo tiempo de ir haciendo las actividades, ¿sí? Vamos a dedicarnos, ¿sí? Esa es la idea. Todo lo que hagamos de antemano va a ser tiempo ganado cuando nos tengamos que sentar a estudiar, porque ya va a haber un previo estudio, una previa lectura de lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de lo que va a ser nuestra primera era. El tema habla de algo que se llama catalizadores. Esta palabra, catalizadores, nos está hablando de una serie de sustancias que aceleran reacciones químicas. Nosotros hoy vamos a empezar a hablar de una serie de sustancias que se caracterizan por acelerar reacciones químicas. Ustedes se preguntarán para qué vamos a hablar 3 clases seguidas de sustancias que aceleran reacciones químicas, porque de esto vamos a hablar hoy, mañana y el martes de la semana que viene. Y yo lo único que tengo para decirles es lo siguiente. Repasemos un poco algún concepto que a ustedes les puede servir para tratar de ir entrando en tema. Traten de acordarse qué es una reacción química o cómo está conformada una reacción química. Lo que probablemente se acuerden es que en una reacción química ustedes tienen sustancias que se llaman reactivos y esos reactivos, a través de una transformación química, generan productos de la reacción. Un ejemplo, A más B, que son reactivos, por una transformación química generan el producto C. Bien, ¿por qué yo necesito que esa reacción química se genere lo más rápido posible? Porque nuestro cuerpo tiene una constante necesidad de energía, de nutrientes, de oxígeno,
Constantemente estamos haciendo transformaciones químicas para mantener la vida, la homeostasis, un equilibrio en nuestro organismo. Constantemente en la etapa de la infancia estamos en un crecimiento y en un desarrollo del organismo. En el adulto tenemos otras funciones que empiezan a presentarse y que se van desarrollando. En las mujeres el embarazo determina el crecimiento del feto dentro del organismo de la madre. Todo son reacciones químicas. Y nosotros necesitamos que esas reacciones químicas, para que la vida se conserve, se lleven adelante lo más rápido posible. Ahora, ¿qué pasa si no existirían los catalizadores? ¿Las reacciones químicas se llevarían adelante? Sí, pero serían muy lentas. Y probablemente eso no nos permitiría mantener la vida. Yo no puedo esperar 3 horas a que la hemoglobina se decida a soltar la molécula de oxígeno para aportarle oxígeno a mis tejidos. Yo necesito que el aporte de oxígeno sea constante e inmediato. Entonces, debido a que nuestro funcionamiento orgánico requiere de una velocidad de reacción química, es por lo que es importante que hablemos de estos catalizadores. Los catalizadores, chicos, no solo lo tenemos nosotros los seres humanos, existen en todos los organismos vivos, y en todos los organismos vivos tienen la misma importancia. Son necesarios para que las reacciones químicas ocurran lo más rápidamente posible. Si eso no ocurre, la reacción química se verifica, pero probablemente no haya vida. ¿Sí? Entonces, es por eso la importancia de todo. Dentro de lo que son los catalizadores, nosotros vamos a hacer una pequeña clasificación. Vamos a decir que los catalizadores los podemos clasificar en inorgánicos y orgánicos o biológicos. ¿Quiénes actúan como catalizadores inorgánicos? Los iones inorgánicos. Pueden ser metales o no metales. Magnesio, cobre, hierro, zinc, etc. Todos los iones inorgánicos que existen, algunos tienen más potencial de catalizador, otros tienen menos. En realidad, chicos, nosotros no le vamos a prestar demasiada importancia a los catalizadores inorgánicos. A los que sí le vamos a dedicar 3 clases es a los catalizadores orgánicos o biológicos, que a partir de hoy para nosotros se van a llamar enzimas. Esto va a ser lo que nos va a ocupar a nosotros las próximas clases. ¿Qué son las enzimas? Son moléculas biológicas con actividad catalizadora. ¿Eso qué significa? ¿Qué hacen? Aceleran reacciones químicas. Las enzimas en general son proteínas. O sea, su estructura química es la de una proteína. Repasemos estructura química de una proteína. Están formadas por una secuencia de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, conforman ese enlace peptídico que lleva a la unión de los aminoácidos, conforman la estructura primaria. Esa estructura primaria adopta una estructura secundaria que puede ser hélice alfa o lámina plegada beta. Esa estructura secundaria se organiza en una estructura terciaria que genera dominios. Y si la enzima tuviera más de una cadena polipeptídica, tiene también una estructura cuaternaria. Esto lo tenemos que tener presente porque hay información que vamos a aprender de ahora en adelante y necesitamos recordar la estructura de las enzimas. Hay excepciones,
Todo en la vida tiene excepciones, chicos. Excepción. Cuando nosotros hacemos, ¿se acuerdan la síntesis del ARN mensajero a partir de la transcripción del ADN? En ese proceso hay una pequeña etapa que se llama etapa de splicing, donde corta intrones y exones y elimina las regiones que no son codificantes. En esa etapa, no importa si no se acuerdan, aparecen unas enzimas, pero que no tienen estructura proteica, que son ácidos nucleicos. Bueno, no todas las enzimas son proteínas. Hay enzimas que tienen la estructura de un ácido nucleico, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer a partir de ahora para poder ir entendiendo más o menos cuál es la función de una enzima es estudiar propiedades. Pero lo que yo voy a hacer, chicos, es primero comenzar con propiedades de los catalizadores en general. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que las propiedades que yo voy a ir nombrando ahora son propiedades que podemos encontrar tanto en las enzimas como también en los catalizadores inorgánicos. Hacia el final de las propiedades que yo voy a nombrar, voy a hacer un pequeño impasse y les voy a decir, bueno, a partir de acá, estas propiedades que nombre solamente son de enzimas. O sea, la mayoría de las propiedades que voy a nombrar son de los catalizadores en general, y al final voy a nombrar aquellas propiedades que solo tienen las enzimas y no la tienen el resto de los catalizadores que no sean considerados enzimas. Bueno, primer propiedad. No crean reacciones nuevas. Solo aceleran las termodinámicamente posibles. Bueno, probablemente no entendamos qué me está diciendo la profesora. No hay problema. Vamos a explicar todo lo que no se entiende. ¿Qué es la termodinámica? Es una ciencia que estudia los cambios de energía en las reacciones químicas. ¿Y qué nos dice esa termodinámica? Según los cambios de energía, la termodinámica dice, hay reacciones químicas que sí son posibles y hay reacciones químicas que por el cambio energético que necesita, jamás se pueden llevar adelante. Entonces, vamos a repasar un poquito cómo es el cambio de energía en una reacción química. Vamos a dibujar un eje cartesiano y lo que me interesa es que en el eje de la ordenada voy a colocar los valores de energía involucrados en una reacción química. Vamos a nuestra reacción química que tenemos allá, acá metidita. A ver, vamos a resaltar con otro color para que la vean todos. ¿Qué dice nuestra reacción química? Que tenemos reactivos que se llaman A y B y que a través de la transformación química se genera un producto que se va a llamar C. Durante esa transformación hay intercambio de energía, hay cambios energéticos. Nosotros vamos a partir de la energía con la cual cuentan los reactivos de esta reacción y vamos a llegar a un producto que también va a tener una determinada cantidad de energía. Ahora, ¿qué tiene que hacer A y B como reactivo
para poder transformarse en producto, según la termodinámica. Tienen que incrementar su energía interna. Tienen que aumentar la energía que tienen en su interior hasta alcanzar un pico que se llama energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es una especie de energía límite o pico necesario que todo reactivo tiene que alcanzar si quiere poder transformarse en un producto. ¿Cómo hacen los reactivos para aumentar su energía interna y tratar de alcanzar la energía de activación? Y lo más común es que empiecen a chocar entre ellas las moléculas y de esa manera generar una energía cinética que trate de igualar y alcanzar la energía de activación. Otras veces, si la capacidad de choque de las moléculas es escaso, lo que podemos hacer es aportarle temperatura, calor desde el exterior. Ese calor es equiparable a energía y eso puede aumentar la energía interna. ¿Qué pasa si los reactivos no son capaces de incrementar su energía interna para alcanzar la energía de activación? Y si no pueden incrementar y no pueden alcanzar la energía de activación, jamás se van a poder transformar en productos. Por lo tanto, a esa reacción química en donde tengo reactivos que no pueden aumentar su energía interna para alcanzar la energía de activación, la voy a denominar reacción química termodinámicamente no posible, no viable o que no se puede realizar. ¿Y por qué no se puede realizar? Y porque los reactivos que deben incrementar su energía no lo pueden hacer. ¿Existen reacciones químicas de ese tipo? Sí. Cuando tengo una reacción química de ese tipo, ¿veo la formación de producto? Jamás. Porque siempre nos quedamos con los reactivos. ¿Sí? Ahora, del otro lado, ¿qué reacciones químicas puedo tener? Están las que nunca se pueden llevar adelante, las que son inviables. Del otro lado, ¿qué tengo? Aquellas reacciones químicas donde los sustratos o los reactivos sí pueden aumentar su energía interna, pueden alcanzar la energía de activación y si alcanzan este punto, inmediatamente se genera el producto. ¿Sí? En este caso en particular, chicos, yo dibujé un producto que tiene una energía interna superior a la del reactivo del cual partimos. No siempre es así. Ya vamos a estudiar más adelante eso. Pero simplemente les cuento esto para que ustedes sepan qué quiero decir con que no crean reacciones nuevas, solo aceleran las termodinámicamente posibles. ¿Cuáles van a acelerar los catalizadores? Estas que sí se pueden verificar, donde sí tengo sustratos o reactivos que pueden incrementar su energía interna y alcanzar una energía de activación. En las otras, donde los sustratos no saben alcanzar la energía de activación, le ponga o no le ponga un catalizador, nunca se van a llevar adelante esas reacciones. Para las únicas reacciones químicas que sirven los catalizadores son aquellas que la termodinámica dice que son realmente posibles. ¿Sí? ¿Y de qué depende que sean posibles o no? De que los reactivos puedan alcanzar la energía de activación. Solamente sobre esas reacciones van a actuar los catalizadores. Por eso digo que no crean reacciones nuevas. Solamente aceleran las reacciones químicas que ya existen, las que sí se pueden verificar termodinámicamente. ¿Sí? Bueno, otra propiedad. No se consumen en la reacción química. No
forman parte de ella. Y podemos agregar una más que explicamos juntas. Se recuperan inalteradas al final de la reacción. Bien. Yo voy a dibujar dos reacciones químicas. La que teníamos primero, A más B, se transforma en C, y esta usa un catalizador que acelera esa transformación. Y tengo otra que es H más I, J más K, y para esa reacción química no voy a poner un catalizador. Bueno, son dos reacciones hipotéticas. Vamos a jugar mucho con la imaginación en estas clases. En la primera reacción tengo reactivos, productos y la presencia de un catalizador. La presencia del catalizador lo único que hace, según la definición que yo les di, es acelerar la transformación química. En la segunda reacción tengo reactivos y productos, pero no tengo catalizador. ¿Qué diferencia va a tener con la primera? Que se va a llevar adelante, pero va a ser mucho más lenta, ¿sí? Porque no tiene catalizador. Ahora, ¿quiénes son los reactivos en la primera y quiénes son los reactivos en la segunda? En la primera los reactivos son A y B. Acá, H, I. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Productos. En la primera el producto es C, en la segunda J y K. Perfecto. ¿Qué otro componente de una reacción química conocen ustedes que no sea reactivo y producto? ¿Hay otro elemento que forma parte de la reacción que no sea el reactivo y el producto? No. ¿En algún momento nombré el catalizador como un componente de los reactivos o como un componente de los productos? No forman parte de ella, por lo tanto no se van a consumir. Yo ahora les voy a hacer otro dibujito para que se den cuenta. Yo no soy muy buena dibujante, pero por ahí va a ayudar un poquito a entender todo esto. Esto es una enzima. Es una proteína. Una característica que tienen todas las enzimas es que tienen una especie de bolsillo molecular, es como una depresión que tienen en su estructura terciaria, y ese bolsillo nosotros a partir de ahora lo vamos a llamar sitio activo. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el sitio activo de una enzima? Es el lugar donde se van a ubicar los reactivos que necesitan la catálisis de la enzima. ¿Qué significa que necesitan la catálisis? Que quieren acelerar su transformación en producto por acción de una enzima. ¿Sí? Bueno, entonces tengo la enzima y tengo el reactivo A y tengo el reactivo B. Esto tengo en un primer momento. Yo dije que A y B se iban a ubicar en ese sitio que yo denominé sitio activo. Entonces, acá adentro va a ir A y va a ir B. Estando ahí adentro A y B, ya les voy a contar de qué manera, eso lo vamos a explicar dentro de un ratito.
la enzima va a favorecer, o el catalizador va a favorecer que rápidamente A y B se conjuguen para formar el producto final, que va a ser ¿qué cosa? C. Una vez que A y B se conjugan, se libera el producto final, que es C. Entonces, tengo los reactivos y tengo el producto, que son los componentes de la transformación química. Tengo la enzima al comienzo, tengo la enzima interaccionando con los reactivos y tengo la enzima al final. Yo sé que yo no hago dibujos perfectos, pero la idea es que ustedes comparen al comienzo y al final, y medianamente la enzima no cambió su estructura. Sigue igualita al comienzo y al final de la reacción. ¿Se consume durante ese proceso la enzima? No. Permanece inalterada, no cambia, solamente colabora con la rápida transformación de los reactivos en producto. No forma parte de la reacción. ¿Por qué? Porque no es ni reactivo ni producto. Y se recuperan inalteradas al final de la reacción. ¿Qué quiero decir que se recuperan inalteradas? Que están exactamente igual que como estaban al comienzo. Es más, este hecho de que se recuperan inalteradas a mí me permite reutilizar la misma molécula de enzima. ¿Qué quiero decir con reutilizar la misma molécula? Terminó de catalizar esta transformación, la saco, la pongo acá al comienzo, pongo nuevos reactivos y la misma enzima me vuelve a acelerar la transformación, pero ahora de nuevas moléculas de reactivos. Se forma el producto, agarro la misma enzima y la pongo a trabajar de vuelta. Y eso yo puedo hacer cuantas veces quiera. La puedo constantemente reutilizar, tanto la enzima como todos los catalizadores, porque acuérdense que yo estoy hablando de los catalizadores en general todavía, ¿sí? Esto genera una propiedad de los catalizadores, que es la eficiencia. ¿Qué significa que los catalizadores son eficientes? Que con poquita cantidad de catalizador yo puedo hacer mucho trabajo. Porque constantemente puedo estar usando la misma molécula una y otra vez. Y esa propiedad se debe a todas las otras propiedades que yo mencioné anteriormente. ¿Sí? Entonces, no se consumen en la reacción química, no forman parte de la reacción química, se recuperan inalteradas al final de la reacción, se pueden reutilizar y por eso decimos que son eficientes. Los catalizadores en general. ¿Sí? Bien, otra propiedad. No modifican la constante de equilibrio de la reacción química. A ver, ¿qué quiero decir con esto de que no modifican la constante de equilibrio de una reacción química? Si ustedes se acuerdan lo que vieron en primer año cuando hablaron de ecuaciones y reacciones químicas, se habrán encontrado que la constante de equilibrio era una constante que se obtenía teniendo en cuenta la concentración de producto dividido las concentraciones de sustrato.
En este caso, la constante de equilibrio se puede calcular dividiendo la concentración del producto C sobre la concentración del sustrato o reactivo A por la concentración del reactivo B. O sea, simplemente, no quiero que sepan de memoria qué es una constante de equilibrio. ¿Qué es lo único que quiero que vean? Que una constante de equilibrio depende de las concentraciones de productos y reactivos. La enzima, ¿forma parte de los productos? ¿Dijimos? No. ¿Forma parte de los reactivos? ¿Dijimos? No. Como la enzima o el catalizador no forma parte ni de productos ni de reactivos, no modifica el valor que va a surgir en una constante de equilibrio. O sea, el valor de la constante de equilibrio para esa reacción química va a tener un valor X y ese valor va a ser el mismo si yo pongo un catalizador como si tampoco lo pusiera. Si no lo pongo o lo pongo, siempre el resultado de esa constante de equilibrio va a ser el mismo. Por eso digo, los catalizadores no modifican las constantes de equilibrio. Y finalmente, ¿qué otra propiedad tienen en general los catalizadores? Aceleran reacciones disminuyendo la energía de activación. No modifican el delta G. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de esta última propiedad para ver si nos podemos entender y podemos tratar de armar la idea de cómo algo que disminuye la energía de activación puede acelerar una transformación química. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a poner un ejemplo que no tenga nada que ver con enzimas, que sea un ejemplo que nos podemos imaginar todos y que nos pueda permitir entender cómo disminuyendo un umbral o disminuyendo un determinado punto de llegada al cual tenemos que acceder, la velocidad que se alcanza es mayor. ¿Sí? Bien, vamos a poner un ejemplo. Se supone que todos nosotros vamos a ser considerados catalizadores. ¿Sí? El comienzo, el reactivo va a estar cuando estamos todos frente a la puerta de salida de la facultad. Ahí tenemos el reactivo en mano. Para poder transformar nuestro reactivo en producto, ¿qué es lo que debemos alcanzar? La energía de activación. ¿Sí? Si tenemos el reactivo y queremos que el reactivo se pueda transformar en producto, tenemos que buscar alcanzar la energía de activación. Y yo voy a cambiar, voy a dividirlos a ustedes en dos grupos. El grupo que está a mi derecha, perdón, el grupo que está a mi izquierda, el grupo que está a mi izquierda va a tener como umbral o energía de activación tener que llegar hasta la costa del río. Acá tienen un montón de caminos para recorrer, pero no me importa qué calle o qué camino recorran. Si ustedes quieren que el sustrato que ustedes tienen en su mano se transforme en producto, tienen que llegar hasta la costa del río. Cada uno elige cómo llegar. Los que están a la derecha van a tener otro umbral, un umbral menor.
Para que el sustrato que tienen ustedes se transforme en un producto, tienen que llegar a la esquina. Es el umbral que yo pongo. Ahora, pregunto, sin saber cómo va a ir cada uno hasta su umbral. La idea es, ¿quiénes le parece a ustedes que van a poder obtener el producto más rápido? ¿Los que tienen el umbral más alto o los que tienen el umbral más bajo? La idea, yo sé que podemos hacer un montón de cosas diferentes y pueden decirme que no es todo así, pero la idea es, cuanto más cerca está el límite que yo tengo que pasar para obtener un producto, obviamente el resultado va a aparecer más rápido. La idea acá es que si esto es menor, la energía interna que tiene que incrementar el sustrato para alcanzar la energía de activación va a ser menor, va a tener que invertir menos energía en alcanzar ahora la nueva energía de activación que le provoca o le provee la enzima o el catalizador. Apenas llega acá, ya se puede transformar en el producto. Tiene que generar menos inversión energética para alcanzar la energía de activación y eso le genera menos tiempo. Vamos a poner otro ejemplo. Yo dije, acá volvamos a nuestra reacción. A y B se tienen que unir a través de una reacción química y formar el producto que se llama C. Ustedes saben que las formaciones de productos tienen determinadas condiciones. En este ejemplo que yo estoy poniendo, ¿cuál es la condición? Que para que se forme C, los dos fibrones se tienen que unir, pero por las tablas. ¿Sí? Esa es la condición. Si yo quiero que se forme C, la unión tiene que darse de esta manera. Entonces, yo no voy a poner primero enzima. ¿Qué tienen que hacer estos dos fibrones que son moléculas para tratar de formar el producto? Y yo dije hace un rato, generalmente tienen que incrementar la energía de su energía interna para alcanzar la energía de activación. Y ese incremento de energía interna lo suelen hacer por choques. ¿Se acuerdan? Estos dos fibrones, ¿cómo pueden chocar? ¿Tienen una sola manera de chocar? No, pueden chocar así, pueden chocar así, 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 así. Cientos de maneras diferentes. Si yo los dejo al azar, ¿cuánto tiempo van a pasar estos dos fibrones hasta que el choque sea de este modo y permita la formación de C? Y por lo menos algunos minutos va a pasar, ¿cierto? ¿Qué pasa si a estos dos fibrones los ubico en el sitio activo de mi enzima? Y al ubicarse en el sitio activo de la enzima quedan direccionados de este modo. ¿Tienen alguna posibilidad de chocar que no sea este? Entonces, ¿cuánto voy a tardar en formar el producto? Inmediatamente. Eso significa que la enzima disminuye la energía de activación. Al ubicar a los sustratos en el sitio activo, muchas veces ejerce un efecto sobre los sustratos que los obliga a invertir menos energía para rápidamente poder formar el producto. En cambio, si a estos dos sustratos yo los dejo solos, pueden estar una semana chocando y recién ahí pueden lograr el choque necesario para formar el producto C. Pongamos un tercer ejemplo. Ahora vamos a tener que A se tiene que romper y va a formar los productos E y F. Ahora tengo una molécula, ahí tengo A, y se tiene que romper este enlace para formar E y F. Generalmente los enlaces internos
en las moléculas son enlaces covalentes, fuertes. Si yo quiero romper un enlace covalente y tengo que aumentar mucho la energía interna de esta molécula para que alcance una energía de activación suficiente que le permita romper este enlace. ¿Qué hace la enzima? ¿O qué hace el catalizador? En el caso de la enzima voy a colocar esto en el sitio activo de esta manera. Y el sitio activo va a empezar a generar una tensión, porque acuérdense que es una proteína, la proteína tiene movilidad, porque puede enlazarse a la molécula con la cual está actuando. ¿Y qué va a hacer la enzima? Va a empezar a generar una tensión sobre este enlace. Al estar generando una tensión sobre el enlace que se tiene que romper, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la ruptura del enlace sea más fácil. Si yo tengo que romper un hilo y lo dejo al hilo ahí en el piso, y espero que por arte de magia se rompa, y puedo estar un año acá esperando que se rompa en 2 trocitos el hilo. En cambio, si le digo, agarrar el hilo vos de un lado y vos del otro, y cada una estire, ¿qué estamos haciendo? Una tensión. Y es más fácil romper cuando estamos generando una tensión. Bueno, eso hace el sitio activo, genera una tensión en el enlace que se debe romper, y al estar generando una tensión, ¿qué está generando? Una disminución de la energía de activación. Está haciendo que esta molécula que se tiene que romper en 2 pedacitos no tenga que incrementar tanto su energía interna para poder formar los productos, porque ya el sitio activo de la enzima está colaborando. Y eso significa disminuir la energía de activación. Ahora, ¿qué más dice esta propiedad? Que al disminuir la energía de activación no modifica el delta G. ¿Qué es para nosotros el delta G? Es la diferencia entre la energía del reactivo menos la energía del producto. Si yo el delta G lo marco en el gráfico, acá tengo la energía del reactivo y acá arriba tengo la energía del producto. O sea, esta distancia es nuestro delta G en ausencia de enzimas, o sea, el gráfico en color azul. Ahora, ¿qué pasa con el delta G cuando pongo una enzima y disminuye la energía de activación? ¿Cambió la energía del reactivo cuando yo disminuí la energía de activación? No. ¿Cambió la energía del producto al que llegué cuando yo disminuí la energía de activación? Tampoco. ¿Qué volvemos a encontrarnos? Que exactamente la misma distancia vuelve a ser el delta G. ¿Eso cómo se traduce? El delta G, que es la diferencia de energía entre el reactivo y el producto, es igual, haya o no haya una enzima o un catalizador colaborando en el proceso de esta reacción. Y ustedes lo pueden ver perfectamente en el gráfico que yo les di. ¿Sí? El delta G no se modifica. Lo único que se modifica, ¿qué es? Disminuye la energía de activación. ¿Está? Y al disminuir la energía de activación, el reactivo puede transformarse mucho más rápido en el producto de la reacción. ¿Estamos? Bien, hasta acá son propiedades compartidas por todos los catalizadores que existen, sean orgánicos o sean catalizadores inorgánicos. ¿Sí? ¿Qué nos ocurre o qué propiedades son exclusivas de las enzimas y que no las presentan los catalizadores inorgánicos? Vamos a poner acá solo
termolábil que se afecta por altas temperaturas. Recuerden ustedes que yo les dije hace un ratito que la mayoría de las enzimas tenían ¿qué estructura química? Proteínas. ¿Qué le pasa a la estructura primaria, a la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína cuando elevo la temperatura? Se desnaturaliza. Lo único que no se pierde es la estructura primaria. Si se desnaturaliza, se pierden los dominios. ¿Qué está perdiendo esa proteína? La función. Entonces, si yo expongo a una enzima a altas temperaturas, debido a su propiedad proteica, se desnaturaliza y pierde su funcionalidad. Eso significa que las proteínas son termolábiles. ¿Los iones inorgánicos tienen esta propiedad? No. Es una propiedad exclusiva de las proteínas. ¿Qué otra propiedad es exclusiva de las enzimas o proteínas? Son específicas. Bueno, para poder explicar eso de la especificidad que tienen las enzimas, yo voy a echar mano a dos teorías. La primera teoría, la de llave cerradura, es bastante fácil de entender porque es algo práctico, pero lastimosamente esa teoría fue tirada por el suelo porque hoy en día se conoce verdaderamente cómo es la estructura de una enzima y se vio que no es tan así como contaba esa teoría el concepto de especificidad. Pero de igual manera vamos a verla porque es interesante lo que plantea la teoría de llave cerradura. Yo les pregunto, para que lo vayan pensando mientras armo mi dibujito. ¿Cualquier llave nos sirve a nosotros para abrir cualquier cerradura? ¿Puedo usar el concepto de que la llave tiene que ser específica para una cerradura? Eso es lo que se creía que pasaba en la enzima, pero específicamente el sitio activo de la enzima y la estructura molecular del sustrato. A ver, en vez de estructura molecular, la forma molecular que tenía el sustrato. Se creía que no cualquier sustrato, si no había complementariedad, se pensaba que no cualquier sustrato podía entrar en el sitio activo. Este término complementariedad, justamente, yo hice un poco muy grotesco la diferencia, pero es obvio que en lo que yo dibujé, de los tres sustratos que tengo, solamente uno se puede ubicar complementariamente en el sitio activo que tiene la enzima. Los otros no caben porque no existe una complementariedad molecular. Así como ustedes no pueden meter cualquier llave en cualquier cerradura.
¿sí? Bueno, ese era el primer concepto que se tenía de especificidad. Se decía que la especificidad de una enzima por el sustrato dependía de la complementariedad molecular que había entre ese sustrato y el sitio activo de la enzima. Obviamente, esto es imposible que quepa en este sitio lo mismo que en otro sustrato. El único sustrato que va a poder alojarse en ese sitio activo es el primero de ellos. Si tengo en cuenta este concepto de complementariedad. Hoy en día, cuando se pudo estudiar con mucho más detalle las estructuras tridimensionales de las proteínas, se vio que en el caso de las enzimas, los sitios activos no tenían digamos, una forma en particular para cada enzima, una forma particular de sitio activo, sino que más o menos en todas las enzimas los sitios activos se caracterizaban por ser pequeños bolsillos ubicados en la estructura de esa enzima, y si comparábamos el sitio activo de una enzima con el de otra, la forma no cambiaba. ¿Qué cambiaba? Acuérdense que esto es una proteína. Por lo tanto, acá ustedes tienen aminoácidos, ¿no es cierto? Y los aminoácidos tienen cadenas laterales. Algunos aminoácidos en sus cadenas laterales tienen grupos con carga positiva. Otros aminoácidos pueden tener funciones alcoholes. Otros aminoácidos pueden tener grupos con carga eléctrica negativa. O sea, el sitio activo de una enzima y de otra enzima variaban en qué aminoácidos componían ese sitio activo y qué elementos o cadenas laterales presentaban los aminoácidos que allí se encontraban. Obviamente es obvio que si tengo dos proteínas que derivan de distintas secuencias genéticas, va a ser imposible que en el bolsillo yo tenga la misma secuencia de aminoácidos. Cada enzima tiene su propia secuencia de aminoácidos en esa región de la proteína. Por lo tanto, tiene las cadenas laterales que corresponden a esos aminoácidos. Ahora, estas cadenas laterales, ¿qué tienen que hacer con el sustrato que se va a ubicar en el sitio activo? Tienen que generar enlaces reversibles. Enlaces, fuerzas de Van der Waals, interacciones electroestáticas entre cargas positivas y negativas, puentes de hidrógenos entre grupos polares. O sea, este sitio activo va a tener que buscar, en este caso, cargas negativas acá en el sustrato para que haya una atracción. Acá el sustrato va a tener que tener otros grupos que puedan formar puentes de hidrógenos. Y acá tiene que tener cargas positivas para que puedan ser atraídas por las cargas negativas que están en ese lugar del bolsillo. O sea, ¿de qué va a depender entonces que pueda ser un sustrato para ubicarse en este sitio activo y haya especificidad de ese sustrato y esa enzima, o que el sustrato no tenga especificidad y no se pueda ubicar en el sitio activo? ¿De qué va a depender? De las interacciones que se puedan establecer, fuentes de hidrógenos, fuerzas de Van der Waals, interacciones electroestáticas entre el sustrato y el sitio activo. Y cuando esas interacciones se establezcan, va a haber el ajuste inducido responsable de que exista la catálisis. Yo les voy a dar un ejemplo.
reacciones en mi mano. ¿Sí? Acá, vamos a la reacción química. Los sustratos que se pueden ubicar en el sitio activo de la enzima porque tienen especificidad son A, azul, no tengo verde, pero tengo rojo. B, ¿sí? Este no tiene especificidad por el sitio activo de mi enzima. ¿Qué significa que el negro no tiene especificidad? No puede realizar estas interacciones. Porque las moléculas que conforman el fibrón negro no pueden interaccionar con las cadenas laterales de los aminoácidos que están en el sitio activo. Bien, los sitios activos son las palmas de mi mano. ¿Sí? Si yo pongo A, como hay especificidad, va a haber ajuste inducido del sitio activo sobre A. ¿Qué pasa si pongo el negro? ¿Va a haber ajuste inducido? No puede actuar como sustrato. Si pongo B, sí tiene afinidad por el sitio activo. Hay ajuste inducido. Una vez que el ajuste inducido se lleva adelante porque hay reconocimiento entre el sitio activo y el sustrato, inmediatamente ocurre la catálisis. Obligo a los sustratos a que se unan y que me formen el producto C. ¿Se puede ubicar cualquiera en el sitio activo? No. Y la complementariedad no es una complementariedad de formas como se creía en la teoría en llave cerradura. Es una complementariedad de enlaces químicos o interacciones moleculares. Si el sustrato tiene en su estructura química elementos que pueden formar enlaces reversibles, porque acuérdense que después que se forma el producto, el sitio activo tiene que soltar el producto y el producto tiene que poder salir, por eso tienen que ser reversibles. Si se pueden instaurar enlaces reversibles, hay ajuste inducido y va a haber catálisis posteriormente. Si no, se ubica el sustrato, pero al no haber ajuste inducido, el sustrato sale sin poder transformarse en producto. Hoy en día trabajamos con el ajuste inducido. ¿Y qué decimos? Solamente aquellos sustratos que tengan complementariedad química con el sitio activo van a ser los sustratos específicos de ese sitio activo. Por lo tanto, ¿cualquier sustrato se puede ubicar en cualquier sitio activo? Cada enzima tiene por lo menos uno y a veces dos sustratos con los que puede interactuar. Siempre con uno va a tener más especificidad que con otro, pero no puede meterse cualquier otro más. Uno o a lo sumo dos. ¿Sí? Y esa especificidad no la tienen los iones inorgánicos. Los iones inorgánicos con cualquier sustrato que venga catalizan la transformación química. ¿Sí? Las enzimas tienen especificidad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque acá aparece la última propiedad que es exclusiva de las enzimas. La posibilidad de poder recibir una regulación. Las enzimas se pueden regular. Imagínense lo importante que es la regulación, que yo voy a hablar el martes que viene 2 horas de regulación. Con una palabra hablo 2 horas.